Bueno, muy buenas tardes, estimada docente, profesora Ruth Pérez. En esta ocasión, pues, voy a exponer acerca de la innovación y tecnología, ya con el único objetivo o el objetivo que se tiene es, pues, de que esta innovación por medio de la tecnología permita mejorar la calidad del proceso de la enseñanza y aprendizaje. Entonces, esta exposición pues va justamente basado en la explicación de las nuevas tecnologías, de la innovación y sobre todo de cómo esta tecnología sirve como un medio para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, vamos a abordar lo que son los temas de algunas problemáticas que existen hoy en día, por ejemplo, como es la implementación en los centros educativos o la importancia que le da pues estas tecnologías, la importancia que tiene el gobierno frente a estas tecnologías para la educación. Sobre todo en Ecuador, pues la importancia pues ha sido un poco nula por ahora, ya que todo ha sabido quedar pues solamente en palabras. Bien, dentro de toda esta temática que se va a abordar, vamos a ver en primer lugar lo que es el impacto de las tecnologías en la docencia, en la educación superior. Y no solo en la educación superior, sino vamos también a hablar de lo que es en la educación en general. Las tecnologías de la información y comunicación, ya se habla mucho hoy en día de las TICs, pero en realidad, ¿qué son? ¿Cuáles son las ventajas que tienen estas frente al ámbito educativo? Las TICs telemáticos, también para conocer qué es esto de la telemática. Como cuarto, vamos a ver la educación y nuevas tecnologías, los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serán esos desafíos que tiene los docentes frente a la era digital? ¿Qué o cómo debe comportarse pues un docente para afrontar pues estos desafíos que hoy en día de manera vertiginosa pues tenemos que enfrentar? Como sexto, tenemos las características que tienen las tecnologías de información y comunicación. Séptimo, las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje y los tipos de TICs, ya que nos pueden ayudar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, como siguiente punto, el impacto de las tecnologías en la docencia en educación superior. Sabemos que este modelo, pues, académico busca sobre todo y combina elementos de la teoría de enseñanza-aprendizaje y herramientas tecnológicas para mejorar los índices de retención y éxito académico de los estudiantes en los cursos presenciales. Si bien es cierto, cuando hablamos del impacto que tienen las tecnologías en la docencia para la educación, al momento de nosotros utilizarlo correctamente, se ha visto pues un gran beneficio frente a la educación. El impacto es sumamente alto para la enseñanza y aprendizaje en los educandos. Sin embargo, ha habido pues ese regazo tecnológico en los docentes, sobre todo donde la tecnología es nula o escasa, en la implementación, pues en lo que se viene trabajando dentro de los centros educativos. Es por eso, pues, que muchos de los docentes prefieren, pues, dejar de un lado estas tecnologías y seguir, pues, impartiendo sus métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Es ahí donde el rol, pues, del docente va a jugar algo muy importante. Es ahí donde el docente tiene que estarse capacitando, ¿ya? Y no solo depende del docente, sino muchas de las veces también depende de lo que es el centro educativo, de que colabore a, a formarse o actualizarse pues a los docentes frente a estas nuevas tecnologías que cada día pues aparecen nuevas. Hay un modelo muy importante de las tecnologías, sobre todo para la docencia. Es un modelo llamado como el modelo tecnodidáctico, ya que mejora los índices de éxito estudiantil, reduce la tasa de deserción, identifica metodologías, estrategias innovadoras y redefine el rol de los docentes y estudiantes en el proceso educativo. Ya, si bien es cierto, esto de la tecnología ha crecido sumamente rápido, ya, y por ende, pues el docente no tiene que estar o dejarse de lado o quedarse de lado frente a estas nuevas herramientas
para la docencia. Si bien es cierto, es algo muy indispensable hoy en día, ya que nos ha permitido pues no solo trabajar en la presencialidad y mejorar pues los aprendizajes en los educandos, sino que hoy en día pues nos ha ayudado muchísimo a solventar muchos problemas, ya sea por el COVID-19 o ya sea en otras situaciones. Por ejemplo, hoy en día en Ecuador, con esto de las paralizaciones y problemas sociales y políticos que hay hoy en día, pues nos ha ayudado muchísimo a que las clases se sigan impartiendo por medio de estas tecnologías. No hace falta ya la paralización presencial, sino que por medio de estas TICs, por medio de las tecnologías de información y comunicación, las clases siguen continuando y de esa manera pues los estudiantes ya no se ven afectados, ¿ya? Entonces es por eso que es muy indispensable que todos los docentes se sigan actualizando hoy en día para el uso de estas nuevas herramientas. Y como vemos, pues el impacto de las tecnologías es sumamente alta cuando se las sabe aplicar correctamente. Pero para esta aplicación, pues sí depende mucho, sobre todo del Ministerio de Educación, que tenga que, pues, que dotar de la suficiente de tecnología a los centros educativos. También depende del Ministerio de Educación de que se habiliten continuamente lo que son cursos de formación para que los docentes estén capacitados y poder pues utilizar estas nuevas herramientas. Un docente no capacitado es muy difícil pues que se pueda utilizar este tipo de herramientas. Bien, como el siguiente tema tenemos las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, o las denominadas TICs, que casi en todo lado hoy en día pues se las puede ver. Las TICs nos dicen que son un conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos. Las redes de comunicación, tanto globales y públicas, permiten conectar a un ordenador cliente a un servidor a través del cual podemos acceder a la información de los diferentes nudos de la red. Si bien es cierto, estas tecnologías de información y comunicación nos ayudan a estar comunicados permanentemente con los estudiantes, nos ayudan a estar interactuando no solamente en presencial, de forma presencial, sino que también pues de manera virtual, en cualquier tiempo, en cualquier espacio. Entonces es muy importante y hoy en día inclusive pues con el uso de estas nuevas tecnologías permite pues estar interconectados, docentes, estudiantes y también padres de familia. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues vamos mejorando mucho a lo que es el tema educativo. Nos permite entre docentes y padres de familia, pues estar abordando temas como de disciplina, de control académico, ¿ya? Y entre otras cosas que son fundamentales para que el estudiante pues vaya mejorando día a día. De igual forma, ya no hace falta lo que es la entrega de tareas de forma presencial, sino que el estudiante tiene la posibilidad que por un medio virtual el estudiante pueda enviar pues su trabajo académico al docente y por medio de este mismo pues haya una retroalimentación, lo que beneficia muchísimo pues al sector educativo, a la enseñanza, aprendizaje. Ahora, también hay que entender un término esto de redes telemáticas, ¿ya? ¿Qué serán estas TICs? Sobre todo cuando hablamos de redes telemáticas. Entonces, cabe recalcar que esta es una disciplina científica y tecnológica. Se reconoce una tendencia al aumento de productividad y éxito en los negocios. Está relacionada con el despliegue de una red de comunicaciones sofisticada en servicios eficaz en recursos. Cuando hablamos de medios telemáticos, pues estamos hablando de un gran sinnúmero de aspectos, empezando por el World Wide Web, ya o conocido como la WWW. Desde sus inicios, pues fue tan importante. Si bien es cierto, ha ido surgiendo desde la web 1.0, hoy en día la 3.0. Ya, este surgimiento pues nos ha traído muchos beneficios. Hemos pasado de ser usuarios
subconscientes a usuarios netamente activos, ya donde es posible pues que la información esté cambiando día a día. Es por eso pues que sobre todo en el internet tenemos un gran abanico de información y al no saber utilizar pues esta información, sí nos veríamos en graves complicaciones, sobre todo con los educandos. Es por eso que el docente también tiene que apuntarse a esta nueva innovación en que de toda esa información existente en internet, pues el educando sepa sobre todo discernir, clasificar bien lo que se está o lo que va a sacar o lo que está viendo, ya, porque caso contrario, pues ya no sería un beneficio, sino más bien sería un perjuicio para el educando. Si el uso de esta tecnología pues no es correcta, va a tener una serie de complicaciones. Si bien es cierto, se habla, por ejemplo, de afectación en los ojos, afectación inclusive en el cuerpo por la forma de sentarse, algunas deformaciones inclusive en los dedos, en las manos, ¿ya? Entonces, todas esas cositas pues son muy indispensables de ir aplicando poco a poco y sobre todo enseñando en los estudiantes, para que el estudiante sepa pues tener una correcta utilización de las TICs. Dentro de las redes telemáticas tenemos el Telnet, lo que hoy en día se utiliza muchísimo y lo que ha dado un giro muy importante para el Internet, que es el correo electrónico, una nueva forma de comunicación. Los grupos de noticias, audioconferencias, videoconferencias, todas estas redes telemáticas que nos ayudan en la enseñanza-aprendizaje. Hoy en día existen de igual forma las redes sociales, ya donde su correcta utilización es de gran beneficio para el sector educativo, para los estudiantes. Sin embargo, al no saber utilizar bien, más bien solamente quedaría como una pérdida de tiempo para ellos. Esto es en cuanto a los TICs y redes telemáticas. También tenemos por otra parte la educación y nuevas tecnologías, los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. Si bien es cierto, ya estaba hablando acerca de cuáles entonces los desafíos de un docente o los desafíos pedagógicos, los desafíos que enfrenta una institución frente a este nuevo mundo digital. Si bien es cierto, en Ecuador se nos dice que hay un 40% todavía de regazo digital, o sea, de las personas que aún no disponen de Internet o no tienen la oportunidad de estar conectados a este mundo digital, ya por la falta del Internet. De igual forma, en los centros educativos es muy claro de que falta muchísimo por trabajar. En la mayor parte de centros educativos, pues no hay la suficiente infraestructura tecnológica como para usar o poder aprovechar estos recursos de esta nueva era digital. Sin embargo, hay otra problemática más, que las pocas instituciones que están dotados de infraestructura tecnológica no tienen, en este caso los docentes, las suficientes capacitaciones como para saber utilizarlas correctamente. ¿Ya? Y eso también es un grave problema que afronta pues la educación. Como lo decía anteriormente, es un compromiso del Ministerio de Educación, es un compromiso de los rectores, directores, en que se abran cursos de capacitaciones constantes frente a este mundo digital. No es posible que un docente quiera enseñar algo que desconoce. ¿Ya? Entonces, un docente capacitado pues va a entregar información y sobre todo va a tener una mejor utilización de estos recursos tecnológicos para la enseñanza-aprendizaje. Hablamos también de inclusión digital, que consta de reducir la brecha entre sectores sociales y entre generaciones en el acceso y el uso que se hace de las nuevas tecnologías. Entonces, justamente lo que hablábamos, depende del gobierno muchísimo de que esta brecha pues digital se vaya reduciendo poco a poco, ¿ya? Y del 40% de brecha digital que existe, pues haya una verdadera inclusión digital donde todas las personas hasta el último rincón de la patria pues exista esta interconectividad.
y que todos accedan pues o tengan la oportunidad pues de incluir en esta era digital. Es muy beneficioso, como se decía anteriormente, hoy en día el Ecuador está pasando por situaciones muy graves y si no hubiera pues el mundo digital, aunque no todos lo aprovechan, prácticamente la educación se vería paralizada, donde habría pues una gran afectación en los estudiantes. Sin embargo, gracias a las tecnologías, la educación continúa. Ya nos podemos interconectar con los estudiantes y seguir pues abordando nuestra educación. De tal forma pues que la educación continúa hasta que los problemas políticos se vayan solucionando. A esto llamamos una verdadera inclusión. Sin embargo, hay estudiantes que no disponen, ya sea por falta de infraestructura, ya sea por falta de recursos económicos por los cuales los padres de familia no pueden obtener un dispositivo, no pueden obtener internet, ¿ya? Y por otro lado también las instituciones de que no cuentan todavía con la conectividad correcta, no cuentan con los recursos suficientes como como para decir que ya por fin vamos a iniciar un mundo digital, netamente digital. Obviamente que hay que tener claro de que la tecnología nunca puede ser un fin en sí, sino que siempre tiene que estar como un medio, ¿ya? Tiene que ser el mediador entre docente y estudiante para llegar, sí, a un fin adecuado, para llegar a los objetivos planteados. Entonces, como vemos, la educación es muy importante. Los desafíos pedagógicos. La escuela es una institución basada en el conocimiento disciplinar y en una configuración del saber y de la autoridad previa a las nuevas tecnologías, más estructurada, menos exploratoria y sometida a criterios de evaluación comunes y estandarizados. Entonces, es muy claro y siempre hay que ir a esos nuevos desafíos. En primer lugar, pues el conocimiento disciplinar. Como ya lo hablamos anteriormente, habíamos dicho de que en esta nueva era de digital pues estamos bombardeados de gran información y es ahí pues este desafío también de docentes, desafío de estudiantes, ya el desafío de la escuela como institución, en que esa información tiene que ser bien utilizada, en que esa información pues tanto docentes, estudiantes o comunidad educativa tiene que sabérsela utilizar. Hay que saber identificar de la información de primera mano, segunda mano, ya porque de todo vamos a encontrar. Entonces es ahí donde este desafío pedagógico juega un rol muy importante. Bien. El rol de los docentes en la era digital. Los docentes se enfrentan al reto de adquirir unas competencias que les formen para poder ayudar al alumnado a desarrollar las competencias que necesitan, conocimientos, habilidades y aptitudes precisas para alcanzar los objetivos que se exigen. Desde el propósito, desde el propio currículo formal, competencia digital y aprender a aprender, entre otras, para lograr adaptarse a las exigencias del mercado laboral y aún más importante si cabe, para poder descubrir sus verdaderas motivaciones e intereses e inquietudes. Ya, entonces ese llega a ser el rol de los docentes. Como ya lo había explicado anteriormente, depende mucho también de la institución educativa en que se abra constantemente para sus docentes diversos cursos de capacitaciones frente a esta nueva era digital. Si bien es cierto, hoy en día pues existe un gran abanico de aplicaciones online que sirven muchísimo para el día a día de la educación. Es por eso que los docentes tienen que estar al tanto de estas nuevas aplicaciones, de estas nuevas tecnologías, para que ayuden y sobre todo se vayan acoplando al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto, en este tiempo pues de pandemia, la mayor parte de docentes, de profesores se han visto obligados a aprender. Aún así, pues existen sobre todo los docentes que ya vienen enseñando de tiempos atrás
con la era tradicional, ¿ya? Son los docentes que más ponen resistencia al cambio, a este cambio pues de la era digital. Son los que tienen temor a la utilización de la tecnología, son los que se resisten a quererlas utilizar por miedo a lo mejor a equivocarse, por miedo a dañar o cualquier otra situación, pero ellos son los que según pues eh, porcentajes son los que más alto están en la resistencia al conocimiento a la era digital. Ya, por eso es muy importante pues que se vaya pues desarrollando estas competencias, ya sobre todo los conocimientos, habilidades para ir manejando lo que son estas herramientas de mucha utilidad, que al tiempo pues va a provocar un gran cambio en la enseñanza-aprendizaje, lo que se vería netamente pues afectado a los estudiantes, pero una afectación para bien, donde el conocimiento sea mucho mayor, donde el estudiante sea ya donde el estudiante sea pues el portador de sí mismo, de sus conocimientos, donde sea el que le permita pues investigar, el que le permita analizar esa información, el que le permita discernir, escoger, ¿ya? Y de esa manera pues el conocimiento va a ser mucho más amplio en los estudiantes. ¿Cuáles son entonces las características de las tecnologías de la información y comunicación? Bien, aquí para este ejemplo hay 4 características muy fundamentales. Primero, la potencia que permite los aparatos al trabajar con una gran cantidad de diferente información y de forma simultánea. Si bien es cierto, pues hace unos años atrás las tecnologías no eran tan avanzadas como lo tenemos el día de hoy. Se dice claramente de que la tecnología surge y sobre todo va creciendo de una manera vertiginosa, muy rápida, ¿ya? Y es por eso que el docente pues tiene que estar actualizándose día a día para no verse rezagado, no quedarse atrás de estas tecnologías que son muy importantes. Siguiente, la miniaturización de los componentes de los aparatos, los que vuelve a compactos y portátiles. Si bien es cierto, en un principio, cuando recién se iniciaba, sabemos que los aparatos pues, eran sumamente grandes, ¿ya? La primera generación de computadoras era sumamente grande, consumía mucha energía, etc. Y pues no se podía poner tanta información o no tenía la capacidad de procesar tanta información como lo es hoy en día. Hoy en día con aparatos tan pequeños podemos hacer múltiples actividades. Podemos editar videos, podemos editar imágenes, podemos estar interconectados en tiempo real inclusive, ya lo que antes no había. Con el surgimiento de la web 3.0, entonces tenemos todas estas posibilidades de trabajar con los chicos en el colegio o escuela. Otra característica que es la presencia de la fibra óptica como medio ultra rápido del transporte de la información en más y más redes. Si bien es cierto, anteriormente inclusive se trabajaba hasta con redes satelitales, lo que pues teníamos una gran deficiencia de información o internet lento, la interconectividad pues era muy escasa, ya, pero hoy en día con la fibra óptica prácticamente el mundo está cambiando. Permite de que muchos más usuarios pues estén interconectados hoy en día, lo que acorta ya el regazo digital. Y por último también tenemos como también la comunicación inalámbrica en los equipos digitalizados. Entonces hoy en día se pretende pues de que esta brecha digital se vaya terminando. Entonces, lo que es la comunicación inalámbrica, como la vemos en los parques o en otros lugares donde suelen ir las personas, de que se puedan conectar desde cualquier punto donde estén. Entonces, otra característica muy importante de las tecnologías de información y comunicación. Las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? La incorporación de las tecnologías en la educación
Es un llamado que hace la sociedad y surge de la necesidad cada vez mayor del uso de la información, el cual es un medio de instrucción y un ambiente ideal para el desarrollo del acto educativo, dependiendo del tipo de la tecnología que se utilice. Si bien es cierto que en Ecuador, pues la mayor parte de docentes ya está utilizando lo que son los TICs para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que comúnmente siempre se utiliza, pues, o lo que la mayor parte de docentes utilizan en sus salones de clase, siempre van a ser los videos, plataformas educativas, ¿ya? Van a utilizar lo que son las láminas de presentaciones, sobre todo para agilizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto, una de las características de las TICs era ser eficientes, ¿ya? Lo que hace es acortar tiempos. Lo que a lo mejor nos vamos a demorar escribiendo con marcador en la pizarra, pues ya lo llevamos hecho en presentación, lo que nos va a permitir pues de que se vaya enseñando de una manera mucho más rápida y que los aprendizajes sean mucho más efectivos con la utilización de imágenes, de videos, texto, audio. Ya toda esa incorporación permite de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más efectivo y pues lleguemos a nuestro objetivo final. Ya es por eso que siempre hay que tener en cuenta de que las TICs van a ser para toda la vida un medio. Nunca puede ser un fin en sí mismo. Es decir, no se las puede dejar trabajar por sí solas, ya que por sí solas pueden ser más bien un perjuicio que un beneficio. ¿Ya? Y además de eso, pues siempre incentivar al estudiante de que sea consciente del uso de las mismas, sea consciente de la información que está manejando, sea consciente del uso que da estas nuevas tecnologías, ya que al no saber utilizar correctamente, llegaría a ser muy perjudicial para los estudiantes. Los tipos de TICs. Tenemos un gran abanico de TICs. Tenemos un gran abanico de posibilidades de tomar estas herramientas y poderlas aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las redes son los sistemas que conectan varios equipos que se componen de un usuario, hardware y software, a través de ellas que permiten compartir e intercambiar información. Si bien es cierto, hoy en día inclusive se ha permitido hasta el uso de teléfonos celulares con la finalidad de que el estudiante pues investigue cualquier término desconocido o conceptos nuevos, con la finalidad de que vaya acoplando pues, y tener aprendizajes significativos. Entonces, para ello es muy importante tomar en cuenta los componentes, como son el hardware, el software adecuados para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. El hardware que se debería tener en instituciones educativas, como siempre, una computadora, en sí mismo pues el internet, ya un proyector, eso es lo más básico que se puede tener. Y el software, pues como es un sistema operativo, y las aplicaciones en sí, ya sean de internet o aplicaciones previamente instaladas, ya que nos permita pues que el estudiante interactúe en los aprendizajes que se está impartiendo. Los terminales son los puntos de acceso con los que las personas acceden a la información. En esta línea encontramos los ordenadores, los sistemas operativos y cualquier tipo de dispositivo como los teléfonos móviles o las consolas de videojuegos. Los servicios en las TICs. Las TICs ofrecen servicios a sus consumidores de diferentes índoles. En esta línea encontramos el correo electrónico, la banca online, el comercio electrónico y muchas otras más. Hoy en día, pues, a manera de que la pandemia nos afectó en todos los países, sin excepción, ¿ya? Hemos tenido la posibilidad, sobre todo trabajando con Google, de conocer nuevas herramientas para el intercambio de información en actividades de docente y estudiante. Esta nueva herramienta pues la conocíamos como Google el Classroom, ya donde el estudiante pues se inscribía, ya donde el docente le permitía crear varios cursos y el estudiante ingresar a esos cursos, ¿ya? Además de eso, pues el docente, esta herramienta le permitía al docente ir subiendo de manera organizada todas las actividades de la semana, conjuntamente con las tareas para que elaboren los estudiantes. Permitía acoplar pues imágenes, videos, inclusive
actividades que se las podía desarrollar en otras plataformas externas al Classroom. Y ahí de esa manera el estudiante pues era el eje central, el que prácticamente construía su conocimiento nuevo, ¿ya? Y por esta misma plataforma el estudiante subía su trabajo para luego ser revisado. Y una gran posibilidad pues que prácticamente a todos los docentes nos tocó capacitarnos para poder usar y para poder pues también dirigir a los estudiantes en este nuevo recurso digital. Y de esa manera pues que la educación nunca se vio paralizada. Bien, esto ha sido todo lo que es la presentación de las innovaciones educativas que he podido contar. Y a propósito, quiero finalizar pues indicando de que esta presentación ha sido desarrollada en una plataforma muy interesante donde nos permite crear mucho contenido, contenido muy interesante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta plataforma se llama Canva. Ya, con eso quiero despedirme. Un gran saludo. Espero de haber sido lo más claro, lo más claro, preciso. Y un saludo cordial para usted.